cardenal de Luxemburgo, jesuita y presidente de la comisión que agrupa a todas las conferencias episcopales de Europa, Hollerich, ha dicho esta semana que la epidemia del COVID-19 ha acelerado en 10 años la descristianización, la secularización de Europa. Algunos medios de comunicación católicos han dado la bienvenida a esta noticia. El cardenal decía que los católicos culturales, así los ha denominado, ya no volverán después de esto. Y algunos se han alegrado. Yo personalmente no me alegro de que nadie deje de ir a la iglesia. Y desde luego no se han alegrado tampoco los obispos irlandeses, que ya han hecho saber que la situación actual es tan grave que la propia existencia de la estructura eclesiástica está en peligro. Quizá el problema está precisamente ahí, en que ha sido presentada la Iglesia como un qué, como una cosa y no como un quién. Hace unos años, el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger, que había sido asesor en el Concilio Vaticano II del episcopado alemán y que había tenido intervenciones brillantes y después siguió reflexionando sobre las consecuencias del concilio, publicó un artículo que he leído estos días y que me ha parecido sumamente lúcido. Entre otras cosas, en el artículo, Joseph Ratzinger, después cardenal Ratzinger y Papa Benedicto XVI, afirma: la Iglesia, esto se escribe pocos años después de concluido el Concilio Vaticano II, la Iglesia se encuentra en una situación de confusión en la que las razones a favor o en contra no solo se mezclan de la forma más extraña, sino que parece imposible llegar a un entendimiento. La desconfianza mutua reina sobre todo porque la permanencia en la Iglesia ya no tiene el carácter claro e inequívoco que alguna vez tuvo y nadie cree en la sinceridad de los demás. Añade Joseph Ratzinger: hoy en día, y de esto hace 50 años, hoy en día vemos a la Iglesia prácticamente solo desde el punto de vista de la eficacia, preocupados por saber qué podemos hacer con ella. Para nosotros hoy en día no es más que una organización que puede ser transformada y nuestro gran problema es determinar qué cambios la harán más eficaz para los objetivos particulares que cada uno propone. Ya entonces Joseph Ratzinger apuntaba exactamente en la raíz del problema. La Iglesia ha sido presentada como una estructura, como un qué. Y esto, probablemente, sin ser conscientes o no, no lo sé, lo han hecho todos. Para unos, esta estructura tenía que servir para la evangelización, para dar gloria a Dios y llevar el mensaje del Señor a los hombres. Para otros, esta estructura tenía que servir para ayudar a los hombres en sus necesidades materiales, para colaborar con la hermandad universal, colaborar a que no hubiera guerras y también para salvaguardar a la naturaleza. Pero al final, unos y otros están contemplando a la Iglesia como un qué, como una estructura. Ahí es donde está el problema. Después del concilio, cuando empieza a aplicarse según lo que se ha llamado el espíritu del concilio, es decir, no según lo que el concilio dice, sino según la interpretación en ruptura con la tradición y con la palabra que algunos hicieron e impusieron, después del concilio el concepto de Iglesia se acuñó, con un texto basado en el concilio, ciertamente, se acuñó como pueblo de Dios. El concepto de Iglesia como pueblo de Dios tiene un aspecto muy positivo, porque nos dice que todos somos iguales ante el Señor y que somos todos de la misma dignidad en función de nuestra condición de bautizados. Pero en el contexto que vivimos, no solo ahora, sino yo creo que desde la Ilustración, donde la soberanía reside en el pueblo, inevitablemente, al hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, inevitablemente se está diciendo que ese pueblo de Dios tiene derecho a darse a sí mismo las leyes que considere oportunas,
como el pueblo español, donde reside la soberanía, o el pueblo alemán o el pueblo inglés. El pueblo de Dios decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Si un pueblo nacional va a hacerlo a través del voto, eligiendo unos representantes que en el Parlamento aprueban o rechazan, modifican determinadas leyes, incluso yendo en contra del derecho natural, lo mismo el pueblo de Dios. En él reside toda la soberanía. Él decide por sí mismo cualquier cosa, repito, sobre la moral o sobre el dogma. La soberanía ya no está en Dios nuestro Señor, sino que está en el pueblo, que tiene que ser gobernado democráticamente, también con todas las manipulaciones que existen en las sociedades democráticas a través de los medios de comunicación. Esto es lo que está pasando hoy en día. Y esto es lo que, como ya decía Ratzinger hace tantos años, agiganta las tensiones y aumenta la confusión. Pero el problema, insisto, está en que unos y otros consideran a la Iglesia como una estructura al servicio de una cosa o al servicio de la otra, pero como una estructura. La Iglesia no es un qué. Repito, ahí es donde está el problema. La Iglesia es un quién. El Concilio Vaticano II, aunque después se olvidó, pero junto al concepto de Iglesia como pueblo de Dios, habla también del concepto de Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y este es un concepto acuñado nada menos que por San Pablo, y que había sido recordado no mucho antes del concilio en una famosa encíclica de Pío XII, la Mystici Corporis. Pero claro, el concepto de Iglesia como cuerpo místico de Cristo nos está diciendo, en primer lugar, que hay una cabeza de ese cuerpo, Cristo nuestro Señor. Es decir, que la Iglesia, que es también ciertamente pueblo de Dios, la Iglesia es alguien. Ese alguien es Cristo. Y que esa Iglesia está formada por ese alguien que es Cristo y por muchos otros alguien, la Santísima Virgen María, todos los que han muerto en gracia y que están en el cielo, también los que están en el purgatorio esperando a llegar al cielo. Esa Iglesia triunfante o esa Iglesia purgante es la Iglesia junto con esta Iglesia que está aquí en la tierra, que es la Iglesia militante. Y esta parte de la Iglesia, este pueblo de Dios que camina aquí, no es la Iglesia. Es una parte de la Iglesia, pero no puede decir nosotros somos la Iglesia. Puede decir, debe decir, nosotros somos Iglesia. Pero no es la Iglesia, porque la Iglesia es el conjunto de Cristo su cabeza, de todos los que están en el cielo, de todos los que están en el purgatorio y también de todos los que estamos en la tierra. Y por eso este pueblo de Dios que camina aquí no puede atribuirse el poder de determinar qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Porque no es el único pueblo de Dios, no es el único que constituye la Iglesia. Pero es que, repito, si la Iglesia se considera como una estructura, al margen de cuál sea el servicio que tiene que prestar esa estructura, se hace muy difícil y a veces imposible amarla. Pero en cambio, si se ve como lo que la Iglesia ha dicho de sí misma siempre, repito, desde San Pablo, que lo dice claramente, si se ve como lo que dice también el Concilio Vaticano II, que como no podía ser de otra manera, habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, entonces sí se la puede amar, porque es, repito, alguien. Es alguien, no es algo. Exactamente igual está pasando con la Eucaristía. Me parece que no es casualidad que esos a los que despectivamente se denominan católicos culturales y que muchos se alegran de que no vuelvan, se alegran hasta que ven que falta el dinero en las colectas. No es casualidad que esos, pues no solamente no vayan a misa, sino que tampoco vayan a comulgar. Porque ¿qué les han enseñado? ¿Qué hemos enseñado sobre la Eucaristía? Cuando se ha debatido sobre quién puede comulgar o no, divorciados vueltos a casar sin tener la nulidad matrimonial, protestantes,
Personas que viven juntas teniendo relaciones sexuales sin casarse de ningún modo, sin tener ningún vínculo. Cuando se ha debatido sobre esto, siempre se ha dicho que es el interés, el gusto, el capricho, la apetencia de la persona la que importa. Me apetece comulgar, tengo ganas de comulgar. Es la comunión de mi niño, ¿cómo no voy a comulgar? Estamos en un funeral, ¿cómo no voy a comulgar? Hoy siento ganas de comulgar. Esto ha sido una despersonalización de nuestro Señor en la Eucaristía. Se ha tratado a Jesús, Eucaristía, como una cosa. ¿Me apetece tomar una Coca-Cola? La tomo. No me apetece, no la tomo. Tengo hambre, me apetece comerme un bocadillo. Me lo tomo. No me apetece, no me lo como. La Iglesia ha sido presentada como una estructura, como una cosa. Y Cristo en la Eucaristía ha sido presentado como una cosa. No sé si nos damos cuenta de lo terrible que es esto, del daño que hemos hecho y que nos hemos hecho. Y ahora, después de 60 años de estar presentando a la Iglesia como una cosa y de estar presentando a la Eucaristía como una cosa, ahora decimos, no vienen a la Iglesia. ¿Tienen miedo al contagio o simplemente se han acostumbrado a ver la misa por televisión y les gusta más porque sintonizan con el cura que les apetece más, que habla mejor según ellos y no tienen por qué estar aguantando a su párroco que posiblemente es un señor muy pesado y no se enteran de nada de lo que dice? Pues es lógico la consecuencia de haber presentado a la Iglesia como una cosa y a la Eucaristía como una cosa. Ni Cristo, cabeza de la Iglesia, siente, ni Cristo, Eucaristía, siente. Porque para ellos son 60 años de decir esto. Para ellos son cosas. Y las cosas, la botella de Coca-Cola, el bocadillo, no siente ni padece si te lo bebes o si te lo tomas. Pero Cristo, persona, en la Iglesia y en la Eucaristía, sí. La pregunta que me hacía al principio, ¿por qué hay que seguir yendo a la Iglesia? ¿Por qué hay que comulgar? La personalizo, ¿por qué estoy en la Iglesia? ¿Por qué sigo en la Iglesia? ¿Por qué sigo en esta casa de confusión que tantas veces tanto daño me hace? ¿Por qué? Si fuera solo una cosa, una estructura, me habría ido corriendo hace mucho tiempo. Pero no es una cosa, es una persona. Es Cristo. Es Cristo cabeza de la Iglesia. Es el cuerpo místico de Cristo. Es Cristo presente realmente en la Eucaristía. Es Cristo. Si fuera una estructura, podría pasar de la Iglesia. Pero ni puedo, ni quiero pasar de Cristo. Quiero estar con Cristo, pecador como soy, servirle, amarle, dar la vida por Él. Porque Él ha hecho muchísimo más por mí. Siendo Dios se ha hecho hombre para darme la vida y abrirme por su misericordia las puertas del cielo. No puedo ni quiero dejar de estar con Cristo. Por eso estoy en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.